es muy antigua, amén. Así que amamos la causa bíblica en esta casa. Por eso hoy estamos abriendo las escrituras. Escrituras significa lo escrito, lo escrito. Así como tenemos esa preciosa semana Rema, así tenemos en Perdón y Amistad nuestra semana del libro de los Proverbios. Amén. Abramos el libro de los Proverbios en el capítulo 24. La palabra del Señor viene a nosotros y ella es la hacedora. Ella es la que penetra. Ella fluye a través de todo nuestro ser. Ella es la palabra creadora. Y en este libro de los Proverbios hay sabiduría de Dios. Amén. Versículo 27. Dice, comienza por preparar tus campos y por disponerte para la siembra. Y después de eso, diga conmigo, después de eso, construye tu casa. Comienza por preparar tus campos. Aquí tenemos el punto de un comienzo. Qué importante es encontrar lo primero. Primero es hacer esto. Cuando uno va al libro de los Proverbios, es la sabiduría cual rey, es dichos de los sabios, es el pensamiento de los reyes, es el gobierno que sale por los labios de un rey. Vamos a ir a cada punto, a cada renglón de los varios que vamos a leer. Primero, cuando nos encontramos en una casa o en una familia, sea la propia o como hijos e hijas en la casa de nuestros padres, cada uno trae una iniciativa o una opinión de cómo hacer algo. Y cada uno puede llegar a un punto de origen. Y nos escuchamos los unos a los otros. Esto ocurre cuando estamos en un grupo. Hagamos esto primero, pero alguien dice, no, hagamos esto primero. Mas cuando abrimos la escritura, el texto nos dice, comienza por, y este comienzo puede ser a tu edad, a tu edad. Es un comienzo personalizado. A tu edad puede haber un comienzo, el texto me profetiza que sí. Es muy importante posicionarnos en el comienzo, saber que donde yo me sitúo es un punto de partida. A partir de allí he comenzado. El texto me dice en el verso, estamos en el verso 27. ¿Por qué? ¿Por qué cosa comenzar? Preparar, diga conmigo, preparar. Preparar tus campos. Y esa palabra campos es de la época de esos tiempos donde la gente vivía de la agricultura,
Allí en los campos tenía sus ganados. Allí en esos campos tenían sus sistemas de riego, sus cisternas, tenían sus silos, sus todo una ciudad, un concepto de ciudad, pero también es un concepto de propiedad. Y esta palabra está en plural. Campos no significa cuántos metros cuadrados yo tengo en el patio o en el frente de mi casa. No, campos, plural, tiene que ver con mi hacienda en el sentido o en el aspecto de todo aquello en el cual estoy allí poniendo mi mano o estoy ocupando, es una ocupación de ese campo que tiene mi ocupación, es de donde yo extraigo un bien o frutos o bienes. El texto me dice, el comienzo supone una preparación. Noten que al final de ese verso es la palabra casa. Uno no llega primero a una casa, uno llega primero a un campo. Es en ese concepto de campo, trasladándolo a nuestros días, es ese concepto campo donde nos vemos trabajar o laborar los unos a los otros. El campo de los bienes raíces, el campo de los restaurantes, el campo de la educación y las escuelas, el campo del comercio, el campo de esto y lo otro. En esos campos no hay bardas o paredes, sino que nos podemos mirar los unos a los otros, cada uno en su campo, y tenemos unos mayor número de campos que otros. Entonces, primero comienza por preparar tus campos. Esa palabra preparar, nadie la puede diseñar por ti. Es un asunto personal. Prepara un campo. Y quiero que esta palabra sea iniciativa que Dios te otorga, te da un campo hoy y te da una práctica. A ver, Imer, prepárame esto. Ahí es donde Enrique, Carlos, Imer, Ramiro, se van a dar cuenta si saben preparar eso. Sabemos preparar distintas áreas o sabemos prepararnos, por ejemplo, nuestra higiene corporal, nuestro cabello, etcétera. Pero preparar algo, hay quienes se quedan pisando el campo o estando allí, pero no saben qué hacer. Entonces, preparar requiere entendimiento, conocimiento. Preparar es un asunto de que lo que estás ocupando, es decir, puesto allí donde tú estás, lo que estás ocupando, eres conocedor de ello. ¿Cuál es el motivo de que estás allí? ¿Qué puedes referir de ese campo? ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes cuánto puede producir? Entonces, este es un lenguaje o para un agricultor, pero el campo es donde el agricultor quiere estar y quiere muchos campos. Hoy podemos hablar, por ejemplo, estudia aviación, ahí hay un campo. Estudia esta carrera en la universidad, ahí hay otro campo. Dedícate a esto, métete a trabajar en esto, ahí hay otro campo.
Pero son en esos casos donde comenzamos a decir, no me gusta, sí me gusta, ya estoy haciendo esto, etcétera. La palabra del Señor nos dice, comienza por preparar tus campos y por disponerte, y vean lo correspondiente en esos campos, tu disposición es para que tú seas el sembrador, tú seas el administrador de la temporada de sembrar. El lenguaje poético es muy rico en crear imágenes, y las imágenes es ver a los sujetos en las acciones o en los momentos de sus movimientos. Por ejemplo, llevamos dos verbos allí. El primero es el verbo preparar. Miren, hermanos, esto es profundo. Nos está hablando la mente del rey Salomón por el Espíritu de Dios. Allí hay sabiduría. Yo quisiera tener un cuestionario con 1, 2 o 3 preguntas y repartirlo a cada uno. Y la primera pregunta sería, hermano, hermana, dígame, ¿para qué está usted preparado? Y la respuesta es abierta, 5 líneas. Dígame, ¿para qué está usted preparado? No le debe tomar mucho tiempo porque ya ha acumulado décadas de vida en la tierra. Tratar de perderse en su pensamiento y decir, si digo esto, ¿estoy diciendo la verdad? ¿Cómo es posible que haya incertidumbre en usted mismo, de usted mismo? ¿Cómo que si dice que si está preparado en algo, no sabe si está diciendo su propia verdad? Entonces yo le doy una hoja a Esmeralda, a Sonia, a Patti, a Azul. A ver, hermanitas, díganme para qué están preparadas. Díganme 3 cosas para las cuales ya están preparadas. Y sigo repartiendo. Carlita, Estelita, etcétera. Les estoy pidiendo, conforme al texto, la acción que es el proyecto de preparar algo que es de su conocimiento y está en su poder, dominio o haber. ¿Saben una cosa? Aquí es donde sigo ya a una mayor profundidad. Preparar un campo no significa salir a pedir trabajo. No. Preparar un campo significa prepararte. Prepararte. Porque el valor del campo es una profecía del valor tuyo. La medida del campo es una profecía de la medida tuya. Lo que ese campo produzca es una profecía de lo que tú estás produciendo en tu mente. Entonces, la preparación es la regla que vamos a usar cada uno en lo particular. Esa palabra preparación no significa trabajo meramente, Carlos. Si yo le digo a Ángela, estudia en Rema, no significa trabajo. O si yo le digo a alguien, haga esto, no significa trabajo. Significa preparación. Y ahí es donde quiero que usted esté receptivo. Hagan esto. Más trabajo. No, es preparación, porque tu campo no tiene un valor de fotografía o de imagen. Mira qué bonito. Mira qué bien se ve el campo. No, ese no es el valor del campo. El valor del campo es la preparación que le haya dado el dueño. ¿Ven? Prepárense en esto, prepárense en aquello, prepárense en esto, prepárense en esto, prepárense en aquello, prepárense aquí, prepárense allá. Y el valor del campo es
el valor de lo que será aquello cosechado, o de allí se cosechará, se harán costales, gavillas, se llenarán silos, trailers, volumen, toneladas, y entonces el campo de uno producirá más que el campo de otro, y así nos vamos. Tu campo no es una cantidad de años, no. Tu campo es algo a lo cual tú le estás añadiendo y añadiendo y añadiendo, y se llama preparación. El texto lo que me está especificando es que primero prepara tus campos, primero prepara tus campos. Si ya estamos en el año 2024, vuelvo a la pregunta, ¿para qué estás preparada? ¿Para ser la empleada del mes? No, hermanas, no. ¿Para qué estás preparada? Entonces, hay una correspondencia entre el valor del campo, porque el valor del campo no se lo da la tierra, sino se lo da el preparador, y usted es el preparador. Vemos a nuestros compañeros músicos, nuestras compañeras que tienen el micrófono, que cantan, se ve si se están preparando o no, se ve si se están preparando o no en ese campo. Y les digo, síganse preparando, síganse preparando. Pastor, yo soy chef, cocinera, ¿me puedo seguir preparando? Pues ¿de qué otra manera pueden saber los frijoles? Ay, hermanas, de muchas maneras y mejores maneras. Entonces dice, prepárate el campo. Ahora, el campo en su primera forma es el suelo, pero ese es el sentido o el espejo natural. Pero el campo también tiene que ver con la mente. Hay campos en tu mente. Hay campos en tu mente. Por ejemplo, quien tiene cafetería, quien vende café o quien hace eso, debe de comprar un libro, y yo lo tengo, pero hay muchos, donde está la colección de todos los tipos de preparación de café de varios países del mundo. Y de esta forma, de esta otra forma, de esta otra forma. Eso es para mi campo, mi mente. Es tan amplia la mente que ya no se mide en metros cuadrados. Lo que está bajo tus pies son metros cuadrados. Pero hay una correspondencia. ¿Cuánto estás dispuesto a caminar en distancia y cuánto estás dispuesto a pensar, leer, escribir, oír, imaginar, etcétera? ¿Verdad? Entonces, la preparación es para tu mente, la preparación es para aplicarla a uno o varios campos. Luego dice, el segundo verbo es disposición. Disposición. Se exige que lo inmediato siguiente sea tu disposición. No se debe alterar el orden. Fíjense bien. Cuando usted me dice, pastor, yo estoy dispuesto a... No, usted no está dispuesto si primero no está preparado. ¿Ven? Entonces, no podemos estar dispuestos o puestos para o disponibles para si no estamos preparados. En esa hojita que les di, entonces la segunda pregunta es, hermana Jenny, llévame a ver tus campos y te diré
¿para qué áreas estás dispuesta? Porque tus campos hablarán de la disposición genuina, verdadera, real, propia de tu persona. Si yo te digo, estoy preparado para esto, la respuesta tuya debe ser, lléveme a ver sus campos. ¿Por qué? Porque los campos me van a anunciar, me van a dar testimonio del valor de la preparación. Si yo te digo, estoy dispuesto, pastor, para esto, estoy dispuesto para esto, llévame a ver tus campos, porque tus campos me van a decir si estás preparado para eso. Así vamos a poner cualquier palabra, misiones, ujier, mayordomía, servir las mesas, ayudarle a fulana, ponerme a limpiar una casa. No, tienes que estar preparada para que estés dispuesta. Y tu disposición dice que es a propósito de sembrar. Fíjense bien, la forma trascendental de usar un campo es tocando su fertilidad. Yo debo de sembrar. Si solo soy un paseador de parcelas, un paseador de campos, si solo voy a espantar pájaros, si solo voy a barrer, trapear, si solo voy a medir con un cordel y si solo voy a tomarme selfies, no estoy tocando la fertilidad de ese campo. ¿Por qué? Porque el texto me dice, ¿quieres tocar el campo? Siembra. Siembra. Ahí está una acción dominante. Siembra. Siembra. Disponte para sembrar. La siembra y su relación con la tierra como campo es el correcto y el verdadero uso de de la tierra. Es exactamente lo que el inteligente y el preparado y el dispuesto, que es la misma persona, debe hacer. Nunca acepte un comentario de alguien que cuando usted le dice, me estoy preparando en esto, déjame en paz, me estoy preparando en esto, y le responda, no estás haciendo nada. No, me estoy preparando. Me estoy preparando. Oiga, pastor, ¿y usted qué hace? Aparte de predicar, me estoy preparando. No, pues entonces no hace nada. No, me estoy preparando. ¿Ven? La preparación es el comienzo, es una iniciación. Póngase a leer esto. A veces le digo a alguien, póngase a ayudarle a esta persona. ¿Y qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo un comienzo, porque no has comenzado. No has comenzado. Tiene uno que vivir un comienzo para que entonces disfrutemos de una preparación de esas que nos llevan a la actitud de hacer una producción. ¿Cómo? Sembrando. Disponte para la siembra. Disponte para la siembra. Disponte. Es decir, se convoca a los que están queriendo sembrar. Son los dispuestos para sembrar. Y luego el letrero dice, no aceptamos personas que nomás vengan a ver. O no aceptamos personas sin semilla. A las que no tengan semilla las vamos a correr, a devolver. Eso es disponte para sembrar. Sembrar.
En ese momento me convierto en sembrador. Sembrador. Miren ese lenguaje tan antiguo, pero aún seguimos dependiendo del campo. Amén. Entonces, y después de eso, y después de eso, y después, entonces, ya entendí que aquí hay un orden y no puedo alterar el orden. 1, prepara. 2, disponte. 3, construye tu casa. Y después de eso, construye tu casa. Entonces, si hay un después, yo quiero saber qué hay en el antes o en lo previo. ¿Por qué? Porque construir es caro. Y en lo previo, ¿cuánta abundancia tengo disponible como liquidez para entonces construir? Bueno, después de sembrar, ¿qué sigue? Cosechar, cosechar. El verbo sembrar siempre ha sido un verbo o una acción o un movimiento bendecido por Dios, siempre. De eso hay testimonio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cuando Isaac sembró en aquella tierra, Dios lo bendijo y su rendimiento fue de 100 veces más. Ese verbo es clave. Entonces, y después de eso construye tu casa. Construir una casa es para tener un hogar, tener una familia, tener refugio, tener propiedad. ¿Ven? En los campos, ¿qué voy a hacer? Trabajar. En los campos, pero te voy a decir otro verbo, los campos son los campos de las leyes. Ahí está la ley de la siembra y la cosecha. La casa va a maximizar mis esfuerzos. La casa me demanda que la construya un buen sembrador, un buen oficial preparado. Eso es lo que me demanda la casa. Construye tu casa. Ahora, pasamos a la aplicación en el verso 30. Dice, el rey Salomón un día dejó su palacio, se levantó de su trono, salió de su corte real y se fue a caminar entre los campos, esos campos de los cuales él habló en los versos anteriores. Él tenía una situación, él decía, ¿por qué la gente vive pobre teniendo campos, teniendo recursos? ¿Por qué la gente sigue con dificultades? Por eso me tomé 30 minutos en explicar eso de los campos. Primero es esto, primero es aquello. Entonces la gente tiene la doctrina de los campos. De pronto el rey Salomón dijo, ya basta, tengo que ir a los campos de mi pueblo y darme cuenta por mí mismo por qué siguen batallando con su bienestar. Y entonces dice Salomón, pasé junto al campo del perezoso. Hasta los perezosos tienen un campo. Oh, hasta los perezosos tienen un campo.
Llega Salomón. Salomón trae una situación que lo tiene agitado en su espíritu. Él es el rey. Y dice, ¿qué pasa con mi gente, mi pueblo? Es mi reino. Soy el hombre más próspero y más rico de la tierra. Y mi gente tiene dificultades. Entonces dice, voy a tener que ir a sus campos. Entonces se va el rey Salomón y pasó junto a un campo extenso, grande, pero era del perezoso. Perezoso. Y luego dice, se fue a otro campo y vio allí una guía, una planta, y era de una viña, uvas. Se acercó tanto el rey Salomón que las palpó, buscó los brotes, las uvas, el fruto, a ver cómo estaba. O sea, hizo un, un examen. Dice, pasé junto a la viña del falto de entendimiento. Oiga, hasta el más tonto tiene algo, ¿eh? Aquí nadie es pobre. Nadie es pobre. Porque hasta el más perezoso tiene algo. Y aún el más que se le llama falto de entendimiento tiene algo. Aquí hay revelación. Cuando Salomón vio la viña del falto de entendimiento, se dio cuenta de lo siguiente. Los frutos o la vid, esas ramas que son los pámpanos, estaban de un tamaño tan pequeño, no crecían, aquello no estaba en su medida de plenitud o llenura. ¿Sabes por qué? Porque ahí está una figura. Tus frutos de aquello que tú siembras van a crecer proporcionalmente al entendimiento que tienes. Van a crecer directamente a la medida del entendimiento que tienes. Y Salomón encontró eso. La vid de ese hombre no crecía porque estaba del tamaño diminuto del entendimiento del dueño. Esa es la realidad con nosotros en toda la tierra, hablando de nosotros los mexicanos. Las cosas crecen, Esmeralda, a la medida de tu entendimiento. No le eche la culpa a la inflación, no le eche la culpa a nadie más. Salomón dejó su trono y ese día muy temprano fue a visitar los campos de su gente para darse cuenta qué pasa con ellas, si tienen todo, tienen tierra. Salomón ya los había adoctrinado, ya les había dicho primero, número uno es prepararte tus campos, prepara tus campos. Número 2, disponte a sembrar. Eso es doctrina. Entonces, Salomón un día dijo, ya basta, tengo que ir y meterme en las extensiones de tierra, en los latifundios de mis hombres. Y el primer campo fue el de un perezoso. Para las pulgas del rey Salomón. Y vio allí
en contiguo una viña de diminutos frutos, de hojas marchitas, y dijo: ¿y esto por qué no ha crecido, Isaac? Si lleva muchos años en sirviendo a... Imagínate qué le causamos al Señor cuando le decimos a otro: llevo 20 años sirviendo al Señor, y el Señor mejor dice: hijo, no digas que me estás sirviendo a mí, mejor di que estás sirviendo a la política, a algo, pero no digas que estás sirviendo a mí. ¿Qué va a decir la gente? Vean el valor de este libro, el libro de los Proverbios. Y entonces se dio cuenta Salomón, el rey, que el dueño de ese campo tenía falta de entendimiento de su propio campo, y por eso su viña no crecía como se esperaba en la temporada, porque las cosas se quedan al tamaño de tu entendimiento, en medida, forma, figura, valor, peso, understanding, entendimiento. Allí hay una regla, un principio. Wow. No es cierto de que las cosas crecen solas, no es cierto eso. Y no es cierto de que yo, si me ves ya con bigote grande, con buena masa muscular, eso quiere decir que también mi mente está ya preparada. No, no es cierto. Muéstrame tus campos y sabré si estás preparado, si estás dispuesto y si tienes casa. El rey Salomón se fue muy molesto a investigar qué pasaba con su gente. Y entonces, falto de entendimiento, gente perezosa, mañana, 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 será, 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 será. Y Salomón se dio cuenta y documentó todo. ¿Ven? Entonces, verso 31, y vi espinos por todas partes. Vi espinos por todas partes. Las ortigas cubrían toda la superficie y la cerca de piedras estaba por los suelos, estaba derribada. Wow. Vamos a un compare, volviendo al verso 30, por favor. En cierta ocasión pasé. ¿Ven? Por eso les hago hincapié. Quedarme sentado en el trono, pensar que la gente vive bien porque soy un rey próspero. No, no es cierto. Salomón, tú tienes que ir a ver, hacer una visita a tu pueblo. Todos necesitamos que se nos haga esa visita. Todos necesitamos que se nos haga esa visita. Y entonces dice: en cierta ocasión pasé por el campo y por la viña de un tipo tonto y perezoso. Por todos lados vi espinas, el terreno estaba lleno de hierba y la cerca de piedras derribada. Lo que vi jamás se me olvidó. Y aprendió y saqué de allí una lección. De allí saqué una lección. De allí saqué una lección. En otra versión dice: aprendí una lección. ¿Cuál fue la lección? ¿Cuál es la lección? Que cada quien va a vivir como quiera vivir.
de acuerdo a su entendimiento, de acuerdo a su doctrina, y que jamás de los jamases se le debe echar la culpa al rey, el por qué vive uno así, jamás. Y Salomón se dio cuenta y tomó de allí una lección. Jamás se le debe echar la culpa a Dios, jamás. Y esa es la lección que todo mexicano debe saber. El campo lo tienes tú. Hay muchos campos en ti. Entonces, esta es la lección. Si te duermes un poco en la iglesia mientras predica el pastor Saúl, si te duermes un poquito más hasta que el siguiente gallo cante y te tomas la siesta, y si tomas un descansito, extra, si dices, ya fui el domingo, ¿para qué voy el martes y el jueves? Lección, vi y de allí saqué una lección. De allí saqué una lección. Y entonces el rey Salomón se quedó estupefacto y dijo, señoras y señores, ¿quieren vivir así? Es responsabilidad propia. Así quieren, así van a vivir. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Salomón resolvió un gran asunto de mucho pesar en su espíritu. Si los gobiernos estatales, municipales y el federal supieran este capítulo, ese pesar y esa agitación de espíritu y ese movimiento de políticas terminaría, porque aquí hay una lección. La gente siempre va a vivir en la medida de su entendimiento, y los frutos de lo que ellos siembran estarán del tamaño de su entendimiento. Los frutos salen pequeños porque hay falta de entendimiento. No es un asunto de que le llueve más a uno que a otro, no. De allí tomé una lección. De allí tomé una lección. Entonces, dice, un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados, un adelante si ustedes, ahí los alcanzo. Díganle al pastor que voy a llegar despuesito de la alabanza. Verso 34. Así vendrá tu necesidad y tu pobreza como un vago, como un mercenario. Aleluya. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido. Es la metáfora de que cuando la pobreza puede más que tú y ya te arruinaste, porque te asaltará. Manos arriba. Que la pobreza te asalte parece una película de ficción, pero así es. La escasez te atacará como un ladrón armado. Es decir, la pobreza y la escasez no son inofensivas, no son inofensivas.
son un tipo de figura armada que en su naturaleza de pensamiento siempre atacarán. ¿De dónde sacamos que primero los pobres? ¿De dónde los sacamos? ¿Es un lenguaje trabuco o es una semántica que tiene privilegios, etcétera? Pero hasta ahí dejo mi comentario. Pero el texto dice que ahí hay una gran lección para todo ser humano. Entonces, esto hizo salir de su trono a un rey. Dijo, no, no puede ser, tenemos recursos. México es un país rico en esto y aquello. ¿Qué pasa? Entonces dijo el rey Salomón, tengo que ir a hacer una visita a la casa de Isaac, a la casa de Ramiro, a la casa de Pedro, de Enrique, de Tony, de Cecilio. Ya le habla Imer a su esposa, límpiala porque va a ir el rey Salomón. Ahí están nuestras esposas limpiando. Y el rey Salomón entra y dice, aquí vive un perezoso y aquí vive un falto de entendimiento. Vamos al verso 30, por favor. Un compare de ese verso. ¿Cuántos quieren ir a visitar el segundo piso de la casa de Alejandra? ¿Cuántos quieren ir a visitar la casa de la hermana Susana aquí cerquita? No se atreven ellas a abrirle las puertas por cómo está su casa. ¿Ven? Vamos a ver esto. En cierta ocasión pasé por el campo. Eso es lo que le hizo salir al rey. Porque estaba algo en el ambiente, en el cuerpo. Cada quien poniendo como algo se percibe. Hasta aquí. Algo se percibe. Y el rey Salomón dijo, no, tengo que ir a ver. Y por el campo y por la viña de un tipo tonto y perezoso. Otra versión. Otra versión. Me di una vuelta. Esa es la visita que todos debemos tener de ese rey. Me di una vuelta. Salí a caminar. Por el campo del perezoso. Entonces, ser perezoso no es no tener nada. Pero ser perezoso significa que el rey sí vio lo que no tengo, teniendo algo, pero me falta otra cosa. Y se imputa a mí, a cómo soy. Entonces el rey, lo primero que va en su checklist, el rey es, quiero ver si Carla, Mari, Sonia, Daisy, quiero ver si ellas tienen campo. Es lo primero que quiero saber. Quiero saber si mi gente no tiene nada o quiero saber si tienen campos. Y dijo el rey, primer campo visitado, este es de alguien. Sí. Entonces dijo, sí tienen campo. Entonces, dice, pero el dueño del campo es perezoso. Se lo deja todo a Dios. Es perezoso. Entonces el rey Salomón dice, a ver, aquí hay algo que no me gusta. Entonces la siguiente palabra es haber descubierto lo que este dueño del campo
no se ocupó de él mismo. Y entonces dice, torpe, pero es falto de entendimiento. Falto de entendimiento. Vamos a varias versiones. Falto de entendimiento. Otra versión. Un hombre falto de sentido. Un hombre necio es como un campo y un hombre falto de sentido es como una viña. Si los dejas solos, él estará sobrecrecido con cardos y cubiertos con malas hierbas y se hará un indigente. Y su muro estaba destruido. Miré y pensé acerca de ello, vi y recibí instrucción. Eso es lo que todo gobernante debe hacer localmente. Este libro de los Proverbios es de gobierno. Receta al pueblo y receta al gobierno. A veces el gobierno tiene una errónea percepción del pueblo. Este rey no tuvo una errada o errónea percepción del pueblo. Él fue al pueblo a ver cómo estaba el pueblo y encontró a un pueblo falto de entendimiento. Falto de entendimiento. Entonces el rey al final, ahora vamos a leer, dice, el perezoso dice, me acostaré aquí un poco. El calor, 40 grados en Puerto Vallarta. Cruzaré mis brazos en mi pecho para dormir poco más. Pero si tú haces eso y la pobreza vendrá galopando sobre ti, la escasez te golpeará como veloz mensajero. Wow. A ver, otra versión. Otra versión. Falto de seso. Y lo que vi fue un terreno lleno de espinos, con su cerca de piedras derrumbadas. Al ver esto lo grabé en mi mente. Wow. Lo grabé en mi mente. Y lo vi y aprendí esta lección. Ahí va la lección. Mientras tú sueñas y cabeceas y te cruzas de brazos para dormir mejor, la pobreza vendrá y te atacará como un vagabundo armado. Ahora concluyo leyendo lo que al principio fue nuestra primera lectura, verso 27. Comienza por preparar tus campos. ¿Ves esa parte? ¿Sabías que en tus campos pueden crecer cosas que siembres, pero también cosas que no hayas sembrado? En el campo del falto de entendimiento había espinas y ortigas. Esas él no las sembró. Pastor, salen solas. Salen bajo el descuido de uno. Entonces, dice, prepara tus campos y ponte, comienza a disponerte para la siembra. Sembrar es un verbo inteligente. Sembrar tiene retorno. Cada vez que nos reunamos es una siembra y ustedes ya vean el retorno. Vayan por el retorno, cuiden la cosecha, porque esto es un ciclo. Siembra y luego tiempo de
crecimiento y luego cosecha. Entonces, fíjense bien, la última parte es interesante. Construye tu casa. ¿Cuántas casas debo construir a lo largo de toda mi vida? Las que tú puedas, las que tú quieras. Construir no va primero en el sentido de que es algo que se puede lograr sin preparación. Primero se debe conocer en la práctica la ley de la siembra y la cosecha, para que tú entiendas. Porque el rey Salomón vio una cerca hecha de piedras, de materiales, derribada. Cuando uno sabe cuidar la semilla y la cosecha, uno sabe, uno tiene esa preparación de cuidar los materiales o los elementos. Perdón y amistad requiere constructores. Son los altos rangos. Ser constructor es ser de alto rango. ¿Por qué? Porque ya puede uno presentar obras hechas de materiales. El campo es una obra para nuestro consumo, pero hay otra clase de obras, obras materiales. Esto permanece. Entonces, este es un lenguaje muy rico en imágenes. Todo eso debe haber en ti. Campos, casas, son tus obras permanentes, obras para la siguiente generación. Ser entendido en las leyes, la siembra y la cosecha, etcétera. Y este rey no solo se trató de un hombre, del rey Salomón, sino este rey sigue siendo nuestro mismo Señor, porque esta lección pertenece a su reino. Esta lección viene del rey. Esta lección el mismo rey escribió, la tengo grabada en mi mente. ¿Qué vamos a hacer? Amén. Bien, vamos a concluir aquí. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Vamos a ponernos de pie. Amén. Bendito sea el Señor.